Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Hoy nos visita Cecilia Nicolini, que es licenciada en Ciencia Política, tiene una maestría en Administración Pública y también en Comunicación Política. No solo estudió aquí, sino también en Harvard, en MIT, en España. Tuviste varios años fuera del país, ¿verdad? Muchos años, sí. Bueno, ahora nos vas a contar un poquito de ese punto. Actualmente sos diputada del Parla Sur. Así es. Bueno, el tema que nos convoca es, podríamos decir, el cambio climático. Pero también pensaba que lo que el cine siempre nos va mostrando como una avanzada y después es real, ese futuro distópico, extraño, de catástrofes, y vemos trágicamente que esto va sucediendo y algo que parece tan lejano es tan cercano. Y en ese tema creo que tu palabra autorizada nos va a ilustrar un poquitito. Así que muchas gracias por tu visita. Muchas gracias por la invitación, un placer estar hablando acá con vos. Mira, Cecilia, como decíamos recién, cambio climático es algo tan grande, tan enorme. ¿Qué podríamos decir en dos palabras a qué nos referimos o a qué deberíamos mirar cuando hablamos de cambio climático? Bueno, vos lo mencionabas al inicio, ya es una realidad que la podemos experimentar en nuestro día a día. Por eso muchas veces hablamos de crisis climática. Estamos incluso en esta triple crisis planetaria, que es de crisis climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación, lo que hace un escenario a nivel planetario muy complejo. Digamos, lo que es el Acuerdo de París, que finalmente en el año 2015 los países llegaron a un consenso en torno a que el cambio climático realmente existe y está demostrado por la ciencia, a pesar de que muchos todavía se empeñan en negarlo, ¿no? Que yo siempre digo, más que necios creo que hay un interés detrás, ¿no? Porque no se puede ser tan necio, me parece que es un interés que hay detrás, pero claramente con, digamos, la actividad humana en los últimos 200 años se generó un calentamiento global, sobre todo por las emisiones, principalmente de dióxido de carbono, pero también otras, de metano y demás, hacen que la temperatura de la Tierra esté alcanzando, digamos, otros niveles, ¿no? Y eso hace que los factores climáticos que tradicionalmente sucedían, que puede ser una inundación, una sequía o un tornado, ahora se den con mayor frecuencia, con mayor intensidad y con mucho más ferocidad, ¿no? Entonces afecta claramente en la manera que vivimos, afecta a nuestras economías, la pérdida de vidas humanas, y en ese escenario distópico que vos mencionabas, estamos viendo que se está acelerando cada vez más. La Argentina, por ejemplo, acaba de atravesar la mayor sequía de su historia, de 3 años consecutivos de este fenómeno de la Niña, que si bien era un fenómeno que sucedía, ahora se sucedió durante 3 años. Y cuando pensamos que ya se había ido, este año podemos ver que está casi conviviendo la Niña con el Niño, o sea, periodos de sequía con periodos de altas lluvias, lo que genera que se trastocan todos los sistemas ecosistémicos, todos los ecosistemas y sistemas ecológicos, y que afectan nuestra vida, nuestra economía, nuestra producción, y eventualmente también ponen en jaque nuestra vida. Claro, y yo pensaba, bueno, estos acuerdos de París en general y las aristas que tienen, como vos mencionabas, tanto en la producción, la transición energética, las nuevas formas, o como a veces se llaman verdes o mejores formas o transiciones tecnológicas que implican la producción, el trabajo. Yo vi que también se vinculan estos tratados la OIT, por ejemplo, por los impactos en empleo, ¿Cómo podés contarnos un poquito la vinculación o los compromisos de los estados en ese punto? Yo creo que es interesantísimo y es una agenda que muchas veces se pensaba que la agenda ambiental o la agenda de cambio climático era una agenda blanda, y me parece que es una agenda económica y geopolítica por excelencia. Y que hoy en día, además, las guerras que estamos viviendo, justamente en el epicentro está la discusión de cómo nos vamos a desarrollar y cómo vamos a producir en los últimos años. Por eso ahora también tenemos grandes discusiones y en los foros internacionales, en los espacios de discusión, es uno de los principales temas que tenemos. También tenemos que pensar, digamos, que para desarrollarnos, la cuestión de esta crisis climática que estamos viviendo trae muchísimas desigualdades per se. Por un lado,
a nivel histórico, nosotros, países como Argentina y en América Latina, no somos quienes más hemos contribuido a esta crisis climática, a este calentamiento global en los últimos 200 años. América Latina contribuye con menos de un 7% de los gases de efecto invernadero, Argentina con menos del 1%, y cuando uno ve también la contribución per cápita, vemos que los países desarrollados son quienes tienen en general mayores emisiones por el nivel de consumo. Claro. Entonces a lo que llegamos es que es una situación crítica en donde algunos tienen más responsabilidad que otros. Ahí aparecen, los créditos. Que se pueden o se intentan negociar. Siempre hay una discusión para Argentina y su problema de restricción externa. ¿Juega también eso o se intenta jugar con ese punto? Eso es todo un capítulo interesantísimo que si querés lo abordamos, que es sobre todo quién paga esta situación. ¿Quién tiene que pagar? ¿No? Primero, ¿quién la paga de verdad? Porque quienes más estamos pagando la crisis climática somos los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque somos más vulnerables, porque tenemos menor capacidad también financiera para llevar a cabo las transiciones que tenemos que hacer, la adaptación, la mitigación a estas nuevas realidades, y porque además, por una cuestión también de geografía, el cambio climático nos afecta más. Por ejemplo, las pequeñas islas que tienen posibilidad de quedar inundadas en los próximos años por el aumento del nivel del mar. Vemos también en nuestros países, en nuestro país, por ejemplo, en nuestra región, mayores inundaciones, mayor sequía. Un país que depende mucho más, por ejemplo, de la exportación de sus granos, cuando tenés una sequía, como nos pasó hace 2 años, perdemos en 3 años 22.000 millones de dólares, que es casi un cuarto de nuestras exportaciones, o un quinto de nuestras exportaciones, cuando eso lo habíamos perdido durante los anteriores 20 años. Entonces uno ve cómo se va acelerando y las economías primarizadas, las economías menos desarrolladas, son las que más sienten y les impacta el cambio climático, a pesar de no ser las máximas responsables. Entonces ahí es muy complejo el tablero, porque se tiene que combinar toda esta cuestión también de los recursos que tenemos. Y sumado a esto, por ejemplo, América Latina es la mayor reserva de biosfera del mundo, o sea, de los servicios ecosistémicos que le permiten al mundo poder seguir siendo planeta, o sea, seguir existiendo. Los glaciares, el Amazonas. El Amazonas, el Gran Chaco Americano, nuestros humedales. Y claro, nos exigen un nivel de conservación que afecta quizás al desarrollo como lo habíamos pensado antes, que pone en disputa todo esto. Es como si dijeran, cuídalo para mí, pero con plata tuya. Por supuesto. Esto es, no lo uses. Exacto, ¿no? Es como la teoría del decrecimiento ahora, de no crecer, porque eso afecta a esta crisis. Está muy bien para los que ya se desarrollaron, para los europeos, para los estadounidenses y demás, pero para los países que estamos en desarrollo y que tenemos que tener también la oportunidad. No puede estar en juego la posibilidad de comer o de combatir la pobreza con la posibilidad de combatir el cambio climático. Porque además, y ahí vamos a tu primera pregunta de si es compatible el desarrollo con el cuidado del ambiente, es porque una cosa no puede existir hoy en día sin la otra. Porque a quienes más les afecta el cambio climático son a los pobres. Justamente. ¿Por qué? Porque viven al lado de zonas inundables, porque tienen un basural cerca y quizás las emisiones de metano les afectan directamente también a su calidad de vida. Entonces tiene implicancias, entonces hay que desarrollarse y hay que combatir la desigualdad y la pobreza pensando en que hay que hacerlo de manera sostenible. Hay un consenso que yo creía que habíamos llegado a ese consenso, pero veo que año a año, a veces con las elecciones aquí en nuestros países, nos damos cuenta de que todavía hay que defender muchísimo, como decía Simone de Beauvoir, con los derechos de las mujeres, ¿no? Hay que seguir defendiéndolos porque nunca están garantizados, en que el derecho a un ambiente sano se consagró hace unos años en Naciones Unidas, pero también está nuevamente en disputa. Cuando veíamos en campaña que, bueno, si un río se contamina, vendrá una empresa y si es económicamente viable, se limpiará, ¿no? Entonces, digamos, el valor de la vida casi que se equipara con el valor económico de una empresa. ¿No? Que es terrible. O la idea de, no, bueno, si tiene riqueza el mar, vamos a alambrarlo de alguna manera para ver, ¿no? Yo lo llamaba los fundamentalistas del alambrado, ¿no? Y claro, de esta sí, obviamente. Y la realidad es que esto es imposible poder llevarlo adelante si no cambiamos radicalmente la forma que tenemos de consumir y de producir. Entonces,
El gran desafío y el cambio de paradigma está en que tenemos que producir y consumir de una manera sostenible. Y esa sostenibilidad no sea solamente en términos de el tipo de producto y demás, sino también de acceso, de igualdad, de desarrollo. Confluyen un montón de cuestiones, ¿no? Entonces ahí está donde la desigualdad entre quién paga esto. Están estas desigualdades históricas de quienes más contribuyeron a la crisis climática, desigualdades también en términos de a quién le impacta más la crisis climática y desigualdades en torno a el acceso al financiamiento o la capacidad económica para poder llevar adelante los planes y las medidas de adaptación al cambio climático, donde tengas edificios resilientes a las olas de calor, donde puedas contribuir a la eficiencia energética también con la forma de construir, donde puedas tener un diseño en las ciudades que tenga infraestructura verde o azul, con agua y con espacios verdes para que respire y para que todo el cemento que tenemos, por ejemplo, en Buenos Aires, no haga que en una ola de calor, quienes viven en San Cristóbal tienen una amplitud térmica de más de 9 grados que el que vive al lado del bosque de Palermo, que seguramente tiene más plata y vive mejor. Entonces, todas esas desigualdades también es las que tenemos que combatir cuando hablamos de la respuesta que tenemos que dar a nivel de estados nacionales con el cambio climático. Y ahí viene la cuestión clave. Yo siempre digo que la agenda climática es una agenda profundamente económica, porque tiene que ver también con los medios para poder hacer estas transformaciones y combatirlas, y es totalmente injusta. Porque la narrativa internacional te dice, no, el cambio climático, agenda verde, lo dice Antonio Guterres, ¿no?, de Naciones Unidas, Emmanuel Macron, tal, Joe Biden y demás, todo muy divino, pero sabemos muy bien, hidrocarburos, claro, pero que la política internacional es muy cínica, ¿no? A mí, yo soy una enamorada de la política internacional, pero es muy compleja y muy cínica, y que eso está muy bien para los discursos y las negociaciones, pero después eso no se condice en la realidad. Por un lado, porque, por ejemplo, en el año 2009, en la conferencia de las partes, las famosas COP, de la de Copenhague, que en ese momento estaba Obama, si no me equivoco, se llegó a un acuerdo en donde los países desarrollados, que son los principales responsables de esta crisis climática, debían financiar las transiciones de los países en desarrollo con 100.000 millones de dólares anuales. Bueno, esta cifra no solamente no se cumplió año tras año, sino que además ahora las necesidades de financiamiento se han triplicado o cuatriplicado. Entonces necesitamos mucho más dinero sobre el dinero que además no se cumplió. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso, por un lado? Lo otro es que después tenés estructuras financieras internacionales que te penalizan además. Por ejemplo, los préstamos del Fondo Monetario Internacional, en donde en el medio de una crisis, lo primero que tenés que hacer a nivel, digamos, global es sentarte y decir, bueno, que condonarle una deuda, entrar en una moratoria para que el dinero que tiene lo destine a las inundaciones que sufrió, al terremoto, a pagar la deuda, a contribuir con los servicios básicos que necesitamos prestarle, a construir una línea de transmisión eléctrica para que realmente la energía eólica o solar sea viable y no solamente tener el recurso. Bueno, un montón de cosas que no se hacen, o se hacen de manera muy, muy, muy difícil. Después, además, porque cuando te prestan, y muchas veces, como pasó en Argentina, de manera ilegítima, después, además, como sos un país altamente endeudado, te cobran sobrecargos, ¿no? Los famosos sobrecargos. Los sobrecargos, que ¿no? son tremendos. Que vos mirás si tienen sobrecargos, por ejemplo, Barbados, ¿no? Que Mia Mottley, la primera ministra, es una gran defensora de esta agenda, es una voz muy potente, recomiendo que la escuchen, sobre todo en su discurso de Glasgow, muy, muy potente, que está liderando la iniciativa de Bridgestone, que es justamente para la reforma del sistema financiero internacional asociado a las finanzas climáticas, Ecuador o la Argentina, ¿no? Entonces, cuando tenemos la crisis climática en nuestra cabeza con la sequía extrema durante 3 años, venimos reclamando por lo menos es no me sale la palabra, pero nos cobran intereses, la usura sobre la usura. No, claro. Bueno, es que ¿no? es la lógica
financiera bancaria que empezó a exportar Gran Bretaña entre el siglo XVIII y XIX a sus colonias. Y a las que, decir, bueno, financiarle para que me compre, endeudarse para que me compre. Exactamente, darte paraguas cuando sale el sol y pedírtelo de vuelta cuando llueve. Están endeudando a Ucrania para financiar la guerra. Obviamente. Y le cobran sobrecargos. O sea, realmente ese es el escenario distópico, digamos, que tenemos. Bueno, ahí se ve tal vez, no sé si a vos te parece, donde hay un enfrentamiento, por lo pronto, en la financiarización y en el desarrollo económico. Claro, totalmente. Creo que ahí está el divorcio. Sí. Sobre todo porque, con lo que te decía antes, que es tan relevante la agenda verde, la agenda de transición, la agenda ecológica, la agenda climática, pero que no se condice con la realidad, en donde los servicios ecosistémicos, los servicios que brinda el Amazonas, el Gran Chaco Americano, los glaciares y demás, no tienen el mismo valor económico que tienen, digamos, los activos financieros. Entonces ahí es en esa ecuación que está desbalanceada. Ya lo dijo Néstor Kirchner en el 2004, no somos acreedores ambientales de nuestros acreedores financieros. Y en general, esta ecuación se repite en todo el mundo. Los acreedores financieros son deudores ambientales y los deudores financieros son acreedores financieros. Entonces decís, bueno, esta ecuación debería cerrar. Y no se cierra porque no tienen el mismo valor. No, claro. Y ahí es donde entran todas estas nuevas herramientas de financiamiento climático que se quieren impulsar, como los certificados de emisiones de carbono, en donde se pueda, dentro del Acuerdo de París, hay un artículo 6 en donde se negocia cuáles son, digamos, las reglas para que los países puedan intercambiar certificados de carbono, que no es lo mismo que bonos de carbono, pero bueno, certificados de carbono, certificados de emisiones. Pero de alguna manera compensar daños y beneficios. Claro, de alguna manera lo que dicen es... todos los países acordamos en se llaman las NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, el tope que yo tengo de emisiones al 2030, ¿no? Entonces Argentina se comprometió a un tope de emisiones, ahora son 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente para fijar la medición. La hicimos más ambiciosa incluso en el año 2021, entonces eso lo tenemos que cumplir. Si las acciones que llevamos a cabo para cumplir esa NDC, tenemos incluso más acciones de instalar energías renovables, procesos más sostenibles, protección de nuestros bosques, conservación de humedales, ese diferencial se lo podemos vender en formato de certificados de carbono a un país como Suiza, como Alemania y demás, que no tienen ninguna posibilidad dentro de su país de mantener ese equilibrio. Están mejorando porque están haciendo más eficiente y más limpia su matriz energética y productiva, pero bueno, vos tenés un país como Alemania que produce de industria pesada como el acero, tiene muchísimas emisiones, están tratando ahora de incorporar el hidrógeno verde para ese proceso, para que sea más sostenible, pero es un proceso complejo, ¿no? Entonces ahí se podría intercambiar. Esto está en discusión todavía y existe lo que es un mercado voluntario en donde las empresas intercambian y venden. Pero claro, pasa lo que pasa en casi todos lados. Se compra acá por 5, se vende en Europa por 70, o lo que cobran acá 5 en realidad debería valer 150. Entonces, todavía, digamos, estamos en este proceso de armado del esquema de financiamiento climático. A eso se suma una discusión muy interesante sobre la banca multilateral de desarrollo, ¿no? Los bancos multilaterales, como el BID, como el Banco Mundial, como el Banco de Desarrollo Asiático, de infraestructura y demás, en donde tradicionalmente primero tienen una visión bastante conservadora en términos de préstamos, ¿no? Entonces hay muchos préstamos en obras de infraestructura que son altamente riesgosos por lo que demanda el cambio climático, que deberían hacerlo, ¿no? Y después, por otro lado, también están descapitalizados, necesitan recapitalizarte, y los fondos, sobre todo también climáticos, como el Fondo Verde, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, también. Trump, por ejemplo, cuando asumió en su pasada presidencia, lo primero que hizo es dejar de pagarle al Fondo Verde para el Clima. Claro, yo te iba a preguntar, porque, bueno, pueden llegarse a acuerdos, podemos pedir el Acuerdo de París, perfecto. Pero si los estados no activan eso, digamos, obviamente hay un montón de especialistas, en tu caso, y de las ciencias biológicas, químicas, científicos en general, que trabajan, hacen papers, informes, y eso dan fundamento a las declaraciones. Sí. Pero los hechos son complicados. Ahora, pensaba, ¿cuál es el aporte cultural que las personas individuales y colectivamente se pueden hacer cuando los estados hacia adentro tienen discursos
hoy por hoy tenemos casi, no te digo que plantean el terraplanismo, pero digamos... Bueno, sí, algunos de sus diputados lo plantearon. Sí, eso queda claro. Pero digamos, básicamente lo que queda claro es la orden de no hablar de Agenda 2030. Sí. Puede ser mucho o poco, no directamente lo niega, o sea, análisis de cinismo, digamos, ese trogloditismo. Sí, es el gran problema que tienen estas derechas, que hacen una sobreideologización de la política internacional para una cuestión de eso, de mover masas y redes y los discursos efectistas, que es un mismo patrón y que se repite en casi todos lados, y que incluso lo trasladan a cuestiones ridículas, como por ejemplo que ahora en iba a decir Ministerio de Ambiente, pero ya no existe, es una mera subsecretaría, ni siquiera tiene el cargo que yo tenía, subsecretaría a que no se puede utilizar la palabra cambio climático. Hablamos de impactos climáticos, o sea que de repente por arte de magia no hay un impacto climático, ¿no? No se puede hablar de Agenda 2030, mucho menos de género, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Es una negación totalmente absurda. Porque además a mí me parece que es totalmente estúpido y antieconómico. Porque hoy en día casi todo el acceso al financiamiento internacional e incluso de los fondos como BlackRock y demás para inversiones tienen cláusulas climáticas y cláusulas de sostenibilidad por sus propias agendas. Entonces, si vos no tenés incorporado que tus planes de infraestructura tienen que tener medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para lo que se viene, para reducir los gases de efecto invernadero, para que la gente viva mejor, digamos, ese financiamiento no va a llegar. Segundo, porque todo el sistema de seguros también a nivel internacional cada vez más vienen incorporando cláusulas climáticas. Por los temas en el comercio internacional, imagínate, y de transporte fluvial, marítimo, o sea, cada vez más... Sí, la OMC tiene mucha voz en ese punto. La OMC, claro, la OMT también del turismo, o sea, empieza a afectar su actividad económica toda la variable climática. Entonces, cada vez más lo están incluyendo. Entonces, o sea, te vas a quedar sin nada. Sobre todo un país como la Argentina, que necesita dólares y que necesita estabilizar la macro, y que tiene una moneda como el peso, o sea, necesita inversiones, pero inversiones reales, no solamente deuda, inversiones. Y esas inversiones, por más rígidas que quieran inventar y demás, si no tienen realmente esa sostenibilidad y esas cláusulas y esa mirada, no van a llegar. El otro día un gran inversor minero, me contaba que están invirtiendo muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en cobre, o en litio, en plata, sobre todo mirando mucho en la transición energética, que va a demandar 9 veces más la cantidad de minerales estratégicos que el mundo está consumiendo. Decía, si yo tengo una inversión en un país como la Argentina, por más que me den beneficios impositivos, cambiarios y demás, todo muy bien, pero no trabajan la licencia social, el trabajo con las comunidades, el impacto climático, cuidan el agua y demás, esa mina se judicializa, como ya hemos visto, se cierra, hay protestas, provoca malestar local, y a mí no me conviene, primero porque yo tengo compliance con mi empresa, me bajo la bolsa, o sea... Es que ese esquema funcionaba en el siglo XIX. Claro, donde no había la globalización que tenés ahora. Un ejército de ocupación se terminó de la India, va y saca lo que tienes ahí y se terminó. Extractivismo puro. Pero después de 1930 en adelante ya eso fue cambiando. Sí. Y aún con cinismo y todo, hay un cerco jurídico que no pueden traspasar. Lo que sucede es que, bueno, estas periferias en las que estamos nosotros, bueno, parece que la decisión es decir, bueno, acá no pasa nada. Y ese acá no pasa nada, primero creo que está cambiando mucho también justamente por la sociedad, ¿no? En donde vos recién decías, bueno, cuando no están los estados, ¿qué hacemos, no, desde la sociedad para que esta agenda sobreviva? Tenemos claros ejemplos, como es el Brasil de Bolsonaro. Yo hablé mucho se armó una liga del Consorcio del Norte, por ejemplo, del Nordeste, también, que sigue funcionando ahora, que fue en base a también las políticas negacionistas, antivacunas, antipandemia de Bolsonaro, estados como California o Colorado en la época de Trump también, que era una agenda contra el cambio climático. Lo primero que hizo Trump el primer acto de gobierno de Donald Trump fue salirse del Acuerdo de París. Porque es una cuestión también como muy marketinera, ¿no? De estas nuevas derechas. Renuncio a esto. Exacto, ¿no? Y después, no es que no pueda hacerlo. Lo que pasa es que el gran problema en esta agenda es que
si no haces nada, en los temas ambientales, si no haces nada, retrocedes, claro, porque se va degradando cada vez más. Entonces el status quo es no hay nada indiferente, o sumás o restás. Exacto, o sumás o restás. O para mantenerte tenés que sumar. Claro, exacto, sí. Es muy complejo, ¿no? Entonces, es totalmente, digamos, muy difícil que esta... Sí va a sobrevivir en el discurso y demás, pero después si realmente queremos llevar a la Argentina adelante, desarrollarnos y crecer, tiene que ser sí o sí con la agenda ambiental, con la agenda de sostenibilidad, con la agenda climática, para poder tener principalmente la gente adentro. E incluso, te digo más, porque no es una agenda también que atravesó a todos nuestros espacios políticos. Hubo mucha resistencia, todavía la hay incluso. Yo tengo mucha relación con algunos gobernadores y demás, toda la cuestión que atraviesa la minería, el desarrollo hidrocarburífero, el desarrollo sojero y demás. Acá no es una agenda, hay muchos matices, muchos grises, por eso hablamos de transición. O sea, es encontrar la manera de desarrollarnos conservando lo más preciado que tenemos también, que son los recursos. ¿Y la matriz gasífera argentina es un punto diferencial positivo como en la transición energética? Es un punto diferencial positivo la transición energética. Es la posibilidad de que esta transición, el gas tiene menos emisiones, ¿no? Es menos contaminante, sigue siendo contaminante, para que eso quede claro, pero es menos contaminante. Entonces, en la transición, vos tenés todavía países que utilizan, por ejemplo, mucho carbón, que es la tradición británica fósil, del carbón. Claro, más contaminantes y con más emisiones de todos. Entonces, reemplazar, por ejemplo, la matriz carbonífera por gas es mucho más fácil en términos técnicos y tecnológicos. Puedes hacerse mucho más rápido mientras desarrollás también toda la matriz energética más limpia o renovable, ¿no? Entonces, el gas argentino, el gas de vaca muerta y sobre todo la posibilidad de que tengamos, espero en la provincia de Buenos Aires, una planta de GNL, de planta de licuefacción, no solamente ayuda a la transición energética local, a que tengamos una matriz energética más limpia, sino también que ayuda a el ingreso de divisas por la posibilidad de exportación y que esas divisas nos ayuden a invertir, por ejemplo, todo un sistema de transmisión de líneas para el potencial y la que tenemos de energía eólica, energía solar, la Patagonia con un recurso eólico extraordinario, el norte del país con un régimen de vientos estable, claro, previsible como para tenemos. Evitar, sí, por la intermitencia, entonces que la combinación con ese mix energético te permita una soberanía energética y una autonomía que es fundamental y que además vos con ese gas puedes ayudar a la transición energética de otros países. Claro. Porque vas limpiando su matriz. Lo mismo pasa con la energía nuclear, con el famoso CAREM sobre todo, ¿no? La energía nuclear es una energía limpia porque no emite, digamos, no es que sea renovable, es diferente, pero es una energía limpia. Entonces, Argentina tiene una tradición de más de 70 años de energía nuclear, tiene en desarrollo el CAREM, que es el reactor modular, que da la posibilidad, además que es más pequeño, demanda menos capital intensivo, es más seguro porque la gente opera desde afuera, y un montón de cosas más, que está en un 70%, 70-80% de construcción. Ahora realmente dan ganas de llorar de que pararon el financiamiento, aún con todos los problemas que ha tenido, porque es uno de los 80 reactores modulares que se están construyendo en el mundo, uno de los más avanzados, y que te permite que a lugares en donde no tienen ninguna posibilidad de desarrollo de energías renovables, puedas instalar, claro, o en lugares alejados en donde no necesites construir una línea de transmisión porque es una minera, porque puedas tener este tipo de matriz y de energía que es fundamental para esta transición que tenemos que hacer. Decime, Cilia, ¿y cómo andamos? ¿Qué podemos decir de las alternativas de offshore aquí en la Argentina? Bueno, se dio, y a mí me tocó parte de eso, yo creo que hay que destacar dos cosas. Uno, la posibilidad que tiene la Argentina, el potencial de recursos, ¿no? Porque las reservas hay que probarlas, ¿no? De recursos que tiene en este sentido. Creo que siempre es bueno el análisis, el diagnóstico, la prospectiva para tomar decisiones con soberanía. Eso es importante. Nuestro rol fue, creo que fundamental, desde la Secretaría de Cambio Climático, que en un momento que fue muy controversial la aprobación de la exploración, fue porque realmente se hizo
de espaldas a la gente, hay que decirlo, se firmó un 24 de diciembre, la audiencia pública había salido mal. Y en Mar del Plata decían, no, estamos en la playa y vamos Mar a del estar Plata, salpicados de claro, grasa y había mucha petróleo. información que era información falsa. Frente a las costas de Mar del Plata, sí, pues son 300 kilómetros. Claro. Frente puede ser Guinea también, qué sé yo. Claro, y además, o sea, primero que no se iba a ver, después que si entendés la curvatura de la Tierra tampoco la ibas a ver, y además por el tema de las corrientes, si hubiera un derrame tampoco llegaría. El caso es que el proceso se hizo mal, y ahí es donde nosotros también como Estado y demás tenemos que tomar el liderazgo, en donde es nuestra responsabilidad informar bien a la soberanía, crear procesos participativos, y algo que es fundamental en todos estos desarrollos es la licencia social. Porque cuando vos tenés licencia social y tenés a la gente que incluso puede no estar de acuerdo, pero entiende que es un proceso y que es necesario, ¿no? Y además porque tenés que elevar las garantías de que las salvadoras ambientales, los procesos de mitigación, el acompañamiento, el control también y la fiscalización, que es fundamental, la transparencia, o sea, todas cuestiones que creo que hemos mejorado muchísimo, pero que todavía falta un montón y que es clave también para esta convivencia y para este necesario desarrollo de nuestros recursos, pero que sean con sostenibilidad, con transparencia y entender muy bien cuáles son los impactos. La actividad humana, toda la actividad humana tiene impacto. Lo que pasa es que en el pasado se han hecho cosas sí, de la matanza de tremendas, ballenas, de la matanza de lobos marinos para la grasa. Claro, eso, desde también fracasos con minería como con bajo la lumbrera, el gran desastre que pasó en el Golfo de México, claro. Justamente que fue una perforación de un pozo, una exploración que hizo el blowout, también. Entonces hay que tomar muchos recaudos y nosotros tenemos que ser responsables. Entonces para eso Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú. De hecho, nosotros fuimos sede de la segunda conferencia extraordinaria. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo... ¿En qué año fue eso? La ratificación fue en el año 2021, se viene discutiendo hace muchos años. Pandemia, sí. Y entró en vigencia en 2021 cuando Argentina y México lo ratificaron, al menos 11 estados parte, y es un acuerdo que es muy novedoso, que es para América Latina y el Caribe, para proteger derechos, acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en cuestiones ambientales. Bien. América Latina y el Caribe es la región más peligrosa, no solamente para ser mujer, por el número de femicidios, sino para ser defensora ambiental y del territorio también. Cada 2 días es asesinada una persona que defiende su territorio. Principalmente en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica, es un gran problema. Entonces, es una cuestión que también son derechos humanos básicos claro. Defendemos la justicia social, también la justicia ambiental. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder tener procesos abiertos, transparentes, animarnos a discutir. Yo vengo ahora de Catamarca. Tuvimos una discusión muy álgida porque organizamos un foro de transición energética en donde hablamos de RIGI, de minería, de contaminación, de ambientalismo, de activismo y demás. Pero fue una discusión riquísima, en donde quizás uno no llegue al consenso total, pero uno llega a entender las partes y es donde se dan los procesos virtuosos de negociación. Claro, uno puede no llegar al acuerdo, pero si no empezás a charlar, claro. Es imposible. No, y llegas al acuerdo, sabiendo que, bueno, que hay salvaguardas, hay caveats, hay situaciones que pueden suceder, ¿no? Pero generar la confianza de que... Si no suma cero. Claro, y tenemos que estar todos en ese proceso. Entonces, en el proceso de offshore... que puede ser una gran oportunidad para desarrollar la provincia de Buenos Aires y Mar del Plata, tienen que estar los marplatenses y las marplatenses, tiene que estar la Cámara de Turismo, tienen que estar los pesqueros, tienen que estar la Cámara de Energética, tienen que estar la ciudadanía y demás. Entonces, cuando nosotros hicimos todo un proceso que nos llevó casi 1 año y medio, entre YPF, Equinor, las organizaciones ambientales, de llevar la información, ir a las universidades, discutir, dar información, pedirle más exigencias a la empresa que se pedía. Se llega, digamos, a un consenso en donde finalmente se pudo llevar adelante la exploración, seguramente hayan otras exploraciones y después se va construyendo algo que tiene que ser de consenso común. Y sobre todo, y algo que creo que estamos en deuda, sobre todo en otras áreas, por ejemplo mineras, es que todo este desarrollo no puede ser una excusa para que Argentina se reprimarice y para que sigamos siendo una economía de enclave.
todo esto tiene que tener una discusión política, leyes, acuerdos, para que sirvan esas regalías, esa renta sí, de las materias extraordinarias extraordinarias y demás en desarrollo productivo, en tecnología, cadena de valor, en capacitación, cadena de valor. Porque lo que estamos viendo es que incluso para las multinacionales les interesa cada vez más tener también un desarrollo de la cadena de valor local, en que en un contexto de policrisis como estamos viendo, si te toca de nuevo una pandemia, no puedes quedar totalmente aislado, dependiendo de que el otro lado del mundo te traiga el tornillo o la válvula que necesitaba, por ejemplo, México para producir respiradores artificiales. Claro. Sí, por eso cuando uno mira el RIGI, todo lo que se discutió, más allá de los, no sé si llamarlo arreglos o parches que se le han hecho, sí. En definitiva, justamente eso, si no es algo cerquita, de repente, o la pandemia o una guerra, como pasó con la crisis de la agroexportación argentina, no la vino a sacar alguien ideológicamente, se cayó por su propia ineficiencia. Claro. Pero digamos, parece mentira que esa experiencia tan traumática, que en 1914 ya estaba caída, no fue Irigoyen que lo sacó, digamos, se agotó porque ya algunos decían, che, miren, un solo producto a un solo comprador del otro lado del océano. Es riesgoso. Vulnerabilidad total. Y sí. Seguir insistiendo en eso, sí. Incluso como norte, ¿no? Sí. Y si tenemos que volver a... Nunca el pasado es mejor, porque el pasado no se puede volver aunque sea bueno, pero digamos, encima como modelo es absurdo. Pero esto, me pareció interesante esto que señalás ahora, porque aún el mismo interés descarnado y totalmente inhumano del lucro económico, una empresa dice, mirá, aún por eso... te conviene tenerlo cerca. Pero claro, por eso yo siempre le decía, pero es que es antieconómico, no es lógico este planteo. Y no lo está, y ojalá encontrar una salida, porque es ridículo lo que se está haciendo. Y cuando el mundo va a fortalecer el valor agregado, incluso lo ve con Estados Unidos, mismo ¿no? Trump El dice, Inflation Act. Tenemos que ir a comprarle a Vietnam, mandamos a los muchachos a morir a Vietnam y le compramos las camisas. Y están ahora poniendo restricciones a la importación de autos eléctricos a China, con esta guerra comercial. Nosotros todo lo contrario, no. Solamente vamos a trabajar en estos 2, 3, 4 productos, economía de enclave, pura exportación, reprimarización de la economía, no apoyo a la industria nacional, no apoyo al sistema científico-tecnológico y ningún impulso a las pymes. O sea, es lo peor de lo peor. Absurdo. Y además es absurdo en este contexto que estamos atravesando, en donde después de la pandemia, todo lo que fue el nearshoring o el friendshoring, justamente de acercar las cadenas de valor a nivel local y a nivel regional, es clave y estratégico. Y ahí va. Otro de los temas también es que nos estamos peleando con todos nuestros vecinos, nos estamos peleando con todos nuestros socios comerciales estratégicos. Brasil pidió, llamó consulta a su embajador, ¿no? También ahora. Sí. Nunca pasó eso. No, ¿qué decirte? Sí, es increíble. La realidad que es increíble es lo que decíamos al inicio de esta sobreideologización de la política exterior y el capricho personal. Las relaciones entre los países van mucho más allá de los presidentes de turno. Incluso yo tengo experiencia de negociar en las conferencias de cambio climático con mis pares brasileños, cuando gobernaba Bolsonaro, de Itamaraty, que mantuvimos la misma política de negociación. En nuestro grupo es Argentina, Brasil, Uruguay, y aún así... No, es que Itamaraty, no importa si es Lula sí, o Itamaraty tiene o es ¿cómo se llama? Cardoso. Sí. No importa, hay una línea Hay una política. línea, y la mantienen. Y eso es lo que te da la posibilidad de construir políticas de Estado, ¿no? Y seriedad, y seguridad y demás. Ahora, esto es un desastre, porque Argentina venía... sobre todo en política climática, una estabilidad de más de 20 años que veníamos construyendo. Cosa que ya es todo un logro en Argentina. Claro, que es todo un logro, que pasamos durante las diferentes administraciones donde se mantuvieron los acuerdos que teníamos, se mantuvo gran parte del equipo, mi equipo negociador y demás, muchos trabajan hace 15 años en el ministerio. Sí. Y los mantuve porque el conocimiento, el acervo que tienen y demás, no es algo que se adquiere y que se lee en un manual de un día para otro. Bueno, entonces, es otro problema en la Argentina, que hace muchas décadas se abandonó
el funcionariado, Sí. digamos, idóneo, es decir, la infraestructura cognitiva Sí. de la mejor forma de burocracia Total. fue descuidada. Total. Y los efectos se van a largo plazo. No, y la realidad es que tenemos una gente, teníamos un equipazo y que en estos espacios de negociación internacional, sobre todo en la agenda de adaptación, en la agenda también de mercados de carbón y demás, Argentina siempre era un player importante y querían que estuviéramos y demás. En la última COP, en la de Dubái, que yo me quedé hasta el día 7 y me tuve que volver porque ya estaba presentada mi renuncia de diciembre, justo con el cambio de gobierno. Los últimos 2 días vino una persona representante del gobierno actual, que además fue una pena porque venía de Cancillería y pensábamos que iba a tener otra lógica, porque conoce el tema y demás, y sacaron de las mesas de negociación a todo el equipo de la Secretaría. Entonces, y estaban desesperados los otros países, ¿dónde está Argentina? Que siempre es ahí nuestra, para un montón de temas, lo sacaron. Entonces, eso realmente es trágico, el nivel de destrucción constante, por una cuestión ideológica, porque ni siquiera es económica, es todo lo contrario. Claro, al contrario. Vamos a perder plata, inversiones, la cooperación internacional para poder dar respuesta a las sequías, a las economías regionales, a la gente, a cerrar los basurales de cielo abierto, a trabajar en la economía popular, de reciclaje, o sea, todo eso lo vamos a perder. ¿No? Tiene la contrapartida que algunos van a salir ganando. El nivel de conflictividad jurisdiccional, eso es un buen negocio para un grupo muy reducido. Siempre salen ganando en estas crisis los grupos concentrados de poder que por eso respaldan y financian este tipo de candidatos, ¿no? Que les beneficia solamente a ellos. Exactamente. Bueno, Cecilia, la verdad que daría para hablar muchos días más sobre este punto y bueno, esperemos que en la escuela te podamos contar con alguna charla tuya, algunas clases. Sí, me encantaría, un placer. Así que muchísimas gracias por tu aporte. Gracias a vos.